Buenos días, buenos días. Bienvenidos a esta emisión de Uno más Uno. Milicel Uribe. Buen día, Stalin Montero. Buen día, amables televidentes. Hoy, miércoles 13, no viernes 13, miércoles 13 de septiembre. Estamos llegando ya casi a la primera mitad de este mes que marcó pues el inicio del cuatrimestre final de los BRE. Casi estamos en Navidad. Y bueno, Stalin, yo quisiera hoy romper un poquito el protocolo, con el permiso de nuestros amigos televidentes, para hacer un mea culpa. Ay, sí. Ayer nuestra querida productora Ámbar Almonte estuvo de cumpleaños y estos dos viejitos que ven aquí con la presión del programa, se nos pasó felicitarle. Entonces le dije, Stalin, hoy lo vamos a hacer al principio para que no se nos olvide. Así que muchas felicidades para Ámbar Almonte. No sé si sus compañeros de producción, ahí la escucho ya. Y esta foto espectacular de nuestra querida productora Ámbar Almonte, una profesional del periodismo muy trabajadora, muy responsable y muy dedicada. Así que muchísimas felicidades, Ámbar. Se vale celebrar todo el mes. Para Ámbar y para el Buchú. Así es. También felicitarles en nombre de todo el equipo de Uno más Uno de esta casa. Así es. Bueno, ahora sí, vamos al mambo. Stalin Montero. Hay muchos temas. Ayer la opinión pública estuvo muy centrada en lo que pasaba en la frontera. Hoy sigue siendo así, pero han entrado a la agenda otras temáticas. Sin embargo, con el tema de la frontera, ayer dimos mucho seguimiento, estuvimos monitoreando lo que pasaba ahí. Se puede decir, una figura que se usa mucho en periodismo, que hay una tensa calma en la frontera por Dajabón con Haití durante el día de ayer. Se mantuvo la decisión de que la frontera estuviera cerrada, pero como ustedes ven ahí en pantalla, hay una pequeña puerta que se abre 2 veces al día, a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde, para que los nacionales haitianos que están en territorio dominicano, que quieran salir, pues lo puedan hacer. Hasta ahora yo he visto que se ha centrado mucho el debate en el impacto económico, que es importante. Hay que recordar que en el caso de Haití, es el único país con el que República Dominicana, en términos de balanza comercial, tiene una balanza comercial positiva, es decir, nosotros le vendemos a Haití mucho más de lo que le compramos. Sin embargo, me ha llamado la atención porque he visto que a los productores agropecuarios, los comerciantes de la zona de Dajabón, se les ha preguntado, ellos están muy conformes. Eso era una preocupación que en términos personales yo tenía, porque decía, bueno, lo que pasa es que también hay que pensar en cómo esto afecta a los productores de ahí. Sin embargo, ellos lo tienen muy claro, dicen que consideran que es una medida patriótica. En la rueda de prensa que dio el presidente Luis Abinader el lunes pasado, los reporteros y las reporteras le preguntaron sobre esto. Y él ahí anunció que el gobierno iba a estar apoyándole, que iba a estar, en el caso, por ejemplo, de los productores agropecuarios, comprándole los productos que fueran perecederos, y que iba a buscar la manera de un poco acompañar. Pero el presidente decía algo, tenemos que sacrificarnos todo. Parece que en eso tuvo éxito, porque en esos términos también se han referido los comerciantes. Pero más que el aspecto económico, yo hoy sí quería compartir con ustedes, así muy brevemente, el aspecto humanitario, que muchas veces está ausente, se pierde. Está ausente de estos debates, y me pregunto hasta qué punto este tipo de medidas que ha anunciado el gobierno dominicano no pudieran constituir un efecto boomerang. Un efecto boomerang porque es un país donde ya más de la mitad de la población está sufriendo hambruna, es un país donde hay muchísima inseguridad y es un país que depende para poder alimentarse, para poder abastecerse de los insumos básicos de ese comercio con República Dominicana. Entonces me pregunto hasta qué punto el tú cerrarle también esa brecha, no le estás aumentando la temperatura a una olla que ya está bastante caliente, y entonces pudiera producirse todo lo contrario a lo que República Dominicana desearía desde el punto de vista migratorio, y pudiera entonces producirse un aumento en ese flujo migratorio, que además tendría que ser obligatoriamente ilegal, porque la suspensión del visado es una de las medidas. Y ustedes me dirán, bueno, Milicen, pero la frontera está cerrada. Pero en días pasados, con la frontera cerrada, vimos como un autobús logró penetrar a territorio dominicano con nacionales haitianos en condición de irregularidad. Entonces, dejo esta reflexión ahí, porque justamente ya mañana Stalin vence ese ultimátum que el presidente dominicano Luis Abinader daba para cerrar ya de manera definitiva no solamente la frontera por Dajabón, que es lo que está pasando ahora, sino también
todas las fronteras, incluyendo las marítimas, las aéreas y por supuesto las terrestres. Mi mayor preocupación desde el inicio de este último conflicto, de esta última tensión, está precisamente volcado en que Haití, como sabemos, no tiene gobernabilidad, no tiene un marco de gobernabilidad posible. Lo primero es que las autoridades y representantes de esta nación lo dicen claramente, que no es una construcción de índole estatal. Claro, no hay Estado. No hay un Estado vinculado con este proceso. Y cuando esto ocurre, yo me estoy preguntando si las autoridades haitianas, que ya sabemos de antemano que no tienen control de lo que ocurre en buena parte de su territorio, no tienen la posibilidad de garantizar lo que el gobierno dominicano está planteando como ultimátum. ¿Qué ocurre? Aquí yo quiero quedarme con dos posiciones. La primera es un llamado que ayer veíamos que se hacía a la sociedad dominicana por parte del Movimiento por la Paz y los Derechos Humanos ante la crisis en Haití, que está planteando básicamente la petición de un diálogo franco, un diálogo profundo y donde las autoridades dominicanas, entendiendo esta condición, adopten medidas que pudieran estar vinculadas, pero que siempre tenga el diálogo como punto intermedio. Y lo segundo es hacer un llamado y ahí quizás aunar a esa visión que compartía la politóloga Rosario Espinal de cómo precisamente el mismo elemento de sacar beneficio político, sobre todo con fines electorales, que desde el oficialismo en buena parte de este tiempo se ha visto con el tema haitiano, se ha convertido en un saco muy estrecho y que puede romperse en este mismo marco, porque competir con la radicalidad de los sectores ultranacionalistas es entrar en un terreno bastante complejo en donde otros liderazgos nacionales también han estado apostando, sobre todo porque saben que en la medida en la que se presiona el contexto con Haití, pues evidentemente también se pone al Estado Dominicano en detrimento en muchos aspectos. El económico es uno de ellos, indiscutiblemente. Sí. Esa posición, y yo te lo decía a la primera vez que comentábamos del hecho, que hoy tienen los productores dominicanos, hay que ver si dentro de un mes va a ser la misma, sí, porque estamos hablando ya de quintales y toneladas de mercancías perecederas, de ajíes, sí. Ayer veían declaraciones y demás. Así que ojalá que con el cumplimiento del plazo de estas 48 horas que daba República Dominicana, el paso siguiente sea plantearse, evidentemente, el fortalecimiento de las vías del diálogo. Y ahí están los antecedentes del 2021. Lástima, ya el presidente Jeff Moïse no está, que fue con quien se suscribió ese acuerdo, pero los puntos siguen estando ahí. Y súper vigentes. Y súper vigentes. Con lo cual me parece que lo más sensato es poder abocarse a dar continuidad a ese mismo proceso. Sí, y sobre todo ver, y este sí es un elemento positivo que yo puedo leer en esta coyuntura, si el hecho de que la situación tenga un nuevo punto crítico combina actuaciones ya definitivas de parte de la comunidad internacional, si logra que nueva vez el tema de Haití entre en agenda, porque hay que decirlo, el tema de Haití es un tema que es recurrente para República Dominicana, pero hay un conjunto de naciones para las que posiblemente este no sea un tema prioritario. Y justamente vamos a retomarlo desde esta perspectiva en nuestra entrevista en primer plano, que el día de hoy va a ser justamente con el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas aquí en República Dominicana. Mientras tanto, Stalin, hay otros temas. Sí. Uno es de índole económico y no muy bueno. No buenos. El Banco Central ha presentado el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de agosto. Y hay malas noticias porque la inflación está nueva vez teniendo una tendencia a la alta. En este caso, la inflación interanual al mes de agosto fue de 4.27%. Ustedes recordarán que el mes pasado, en julio, fue de 3.95% y en julio se marcaba una tendencia a la baja respecto a los otros meses anteriores. Sin embargo, ahora se rompe esa tendencia y hay productos muy importantes dentro de la dieta dominicana, como el pollo, el plátano, el azúcar, que lamentablemente han subido de precio. El tema con esto, y aquí manifiesto una preocupación, es que desde el punto de vista de la política macroeconómica, los bancos centrales responden a la inflación inclinándose por políticas restrictivas. Sin embargo, en este contexto, cuando la economía dominicana, el comportamiento durante el primer semestre implicó que tuviera un crecimiento apenas de 1.4%, muy por debajo de su potencial, implica que desde el punto de vista de política monetaria no sería oportuno ni pertinente
apuntar a lo restrictivo. De todos modos, vamos a ver qué va a pasar. Este también es un tema que vamos a retomar más adelante, porque para el segmento de hoy viene entonces nuestra querida Altagracia Paulino y prometió que va a hablar de esto. Yo creo que es importante, Milicen, con esto, sobre todo señalar una de las cosas que destacaba el Banco Central, que precisamente ellos lo veían de manera óptima vinculado a las medidas que habían adoptado en términos monetarios, pero evidentemente es poco halagüeño y para la sociedad dominicana pues la pone en un poco de tensión en los bolsillos de las familias dominicanas. Por otro lado, creo que indiscutiblemente tenemos que hablar de la poca productividad del Congreso. Ya se veía venir. Estamos en año preelectoral, la campaña ya inició, como vimos, a pesar de que no tenga el nombre oficial según los márgenes que plantea la ley, y evidentemente la presidencia de la Cámara de Diputados adoptó la medida de que van a sesionar una sola vez por semana. Esto plantea una reducción significativa. Ayer veía algunas informaciones, una de ellas destaca precisamente que hay proyectos que se retrasarían y que evidentemente podrían cobrarle a esta legislatura pues el que periman nuevamente, como ha ocurrido en otros tantos. Es una lástima que en términos democráticos precisamente las contiendas electorales le quiten la posibilidad de que las instituciones del Estado pues puedan aportarle lo que la sociedad está esperando. Sí es. Bueno, hay otros temas. Yo quería referirme al tema del ciudadano Julio César Llorente López, que es de nacionalidad cubana, y que saltó a la opinión pública luego de hacerse viral en un video donde aparecía golpeando a un agente de la DGCET. Ayer, familiares de él, miren ahí el video, o sea, le entró literal a trompadas. En términos populares, le dio una tabana, como dicen nuestros muchachos y muchachas en los barrios. Bueno, pues ayer había circulado una opinión, una información que alarmó a algunas personas en la opinión pública, que hacía referencia a que él estaba recluido y que no se le permitían ni siquiera visitas. En el día de ayer, exactamente, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales emitió un comunicado donde decía que efectivamente él está resguardado, pero que es por motivo de seguridad y que están en la disposición de iniciar un régimen de visitas. No tenemos tiempo, pero yo sí quería señalar que la ilegalidad no se combate con la ilegalidad y que creo que siempre hay que cuidarnos de no caer en excesos. El tema de los derechos, del respeto a los derechos humanos es vital y creo que con este ciudadano, independientemente de que él actuó muy mal, miren ahí nuevamente el video, o sea, él incurrió en una cultura de irrespeto a la autoridad, además un comportamiento violento por demás, una actitud violenta por demás. Y es correcto que desde el punto de vista de lo que es el sistema judicial dominicano se le dé respuesta, pero tampoco me parece que podemos caer en exceso. Y creo que ahí es importante llamar la atención a las autoridades, porque el hecho de tú tenerlo recluido y no permitirle visitas, de ser así, eso sería una señal alarmante y preocupante con la que no estaríamos de acuerdo. Lo primero es que la misma legislación dominicana plantea que para la gravedad de la manifestación no era necesaria la medida de prisión preventiva como parte de la medida de coerción. Esa fue la primera sorpresa. Sí. Y aquí es un elemento importante apuntalar hacia una dirección que yo soy muy cuidadoso siempre en señalar, que es la del Poder Judicial. Yo creo que hay que cuidarse mucho. Las autoridades dominicanas, de todos los poderes del Estado, pero en especial del judicial, tienen que preservarse. Hay que dejar de hacer ese ejercicio que permita que la expresión de las redes sociales termine afectando de alguna manera, termine empañando las decisiones que desde cualquier estamento institucional el llamado populismo penal. Esto es delicado, lo vemos en otros poderes, pero la gravedad del sistema judicial yo creo que es una máxima delicada, especialmente porque la justicia es el único marco de protección que la civilización se tiene como marco de poder llamar la atención y de que debe preservarse el que ese árbitro, que está llamado a ser imparcial, pues se corrompa y se vea cualquierizado, por decirlo de alguna manera, en la sociedad dominicana. Me parece que eso es un hecho muy cuidadoso que debe tomar el Poder Judicial y en especial, porque ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? Claro, así es.
Bueno, dicho esto, vamos a la pausa, Stanley Montero. Vamos a la pausa. Hoy, como ya anunciamos, tenemos un plato fuerte. Hablamos con Mauricio Ramírez Villegas, quien es coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana, y con él, evidentemente, además del tema internacional, del tema binacional con Haití, también vamos a hablar de todo el marco de cooperación de Naciones Unidas con el Estado Dominicano. Y de la Asamblea Y de General la Asamblea ONU, General que es próxima que está ahora. convocada. Sí.